Ya, comenzamos entonces. Bueno, antes de empezar con el tema de hoy, de la clase número 6, que se trata sobre la resolución de inecuaciones, no sé si tienen alguna duda de los temas que hemos visto hasta antes de esta clase. En la clase de hoy vamos a hablar sobre inecuaciones y por tanto necesitamos, si bien no tener que justificar cada uno de los pasos con cada uno de los axiomas que hemos visto, pero sí debemos tener muy clara la relación de orden y la última propiedad que ha sido trabajada en clase y en taller sobre la multiplicación de números reales que le dé mayor que 0 o menor que 0. ¿Ya? De eso se trata esta sesión, resolver inecuaciones usando esa propiedad. ¿De acuerdo? Así que vamos allá. ¿Se acuerda que en las ecuaciones teníamos la definición de un conjunto solución y un conjunto restricción? Bueno, acá es lo mismo. También vamos a tener un conjunto restricción y un conjunto solución que van a hacer aquellos que me permitan primero definir el espacio en donde voy a trabajar, el conjunto restricción, y definir cuál es la solución a la ecuación o inecuación en este caso que estamos resolviendo. Tenemos las mismas características que antes, es decir, el conjunto restricción son aquellos valores en donde las expresiones algebraicas involucradas están definidas de manera simultánea, por lo tanto es una intersección de condiciones, y el conjunto solución es un subconjunto de las restricciones, ¿ya? Del conjunto restricción. ¿Sí? ¿Se acuerda de esos dos conceptos? Conjunto solución y conjunto restricción. Lo fundamental aquí es partir haciendo las restricciones, como siempre. ¿Ya? Entonces, si P y Q son dos expresiones algebraicas en la variable X, ¿ya? Después vamos a poder poner más variables, ¿ya? Pero en este curso solo una. Se definen entonces los conjuntos solución y restricción para estas dos relaciones, P menor que Q o P menor o igual que Q. Entendiéndose que cada vez que yo tome un valor para la variable X, esa desigualdad va a ser cierta o no. Entonces el conjunto de solución va a estar dado por los valores de la variable que hacen verdadera la comparación que se está produciendo, ¿ya? Al evaluar P y Q. ¿Sí? Recordemos esta proposición que yo ya se la adelantaba. La proposición es, si multiplico dos números reales y el resultado da un número real positivo, es porque ambos son positivos o ambos son negativos. Y en el caso de que la multiplicación sea un número real negativo, tengo que los números deben tener distinto signo o pertenecer a distintas componentes de los números reales. Uno positivo y el otro negativo. ¿Ya? Aquí lo importante también es tener presente que hay unas uniones o intersecciones, ya esa es unión y esta es intersección, ¿cierto? De conjuntos. ¿Ya? Estamos trabajando con conjuntos aquí. ¿Hay alguna duda en esta propiedad o en lo que va de definiciones hasta ahora? ¿Sí? Todo claro. Todo calor. Exactamente. Veamos. Había una situación parecida en el taller ayer. 1 partido por i mayor que 1. Habían dos en realidad, en donde se decía si un número real, todo número real, su inverso era menor que 1, y eso era falso, ¿cierto? Y después nos preguntaban cuáles eran las condiciones para que eso se cumpliese, ¿ya? Aquí estamos planteando un problema similar, pero en términos de una inecuación. Vamos a encontrar cuáles son todos los valores de i que cumplen esa condición, asumiendo claramente que el i es un número real,
¿Ya? Entonces, si el i es un número real, primero tenemos que saber que no puede ser 0. Entonces, el conjunto restricción tiene que quitar el 0. Hay una notación que no sé si la hemos utilizado, que es poner un asterisco al R. Cuando se pone un asterisco, significa exactamente lo mismo que quitar el 0. ¿Ya? Por si acaso, por si la ve por ahí en algún texto, eso es lo que significa. Entonces, analizamos dos casos. ¿Por qué dos casos? La tricotomía me dice que un número real puede ser mayor que 0, igual a 0 o menor a 0. Pero ya sabemos que por nuestra restricción no es 0. Entonces tenemos un caso en que i es mayor que 0 y otro caso en que i es menor que 0. ¿Ya? De ahí entonces se analizan estos dos casos. Primer caso, si el i es menor que 0, ¿qué ocurre con el i? ¿O qué ocurre con su inverso? Porque aquí estamos pensando en i a la menos 1. ¿Ya? Si el i es negativo, su inverso también es negativo. ¿Ya? Y sabemos que el 1 es más grande que el 0. Entonces no puede ocurrir que su inverso sea mayor que 1 también. ¿Ya? Entonces, en ese caso, descartamos inmediatamente los valores negativos para i. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Un segundo. Creo que ya no entendí. Ya, Maite. ¿Me lo podría explicar de nuevo? Por favor? ¿Sí? ¿Podría? Ya, Maite, ¿te acuerdas de la tricotomía? Sí. ¿Qué te dice la tricotomía? La teoría estaba que A tenía que pertenecer a los reales positivos o excluyente A tiene que ser igual a 0 o excluyente A tiene que pertenecer a los reales positivos. Ya. Esto se traduce en que cualquier número real puede ser positivo o negativo o 0. ¿Sí? Uh-huh. En este caso, el i puede ser 0. No. No, lo descartamos porque estamos en esta restricción. Entonces ya esa tricotomía no es 3 casos, sino que son 2 casos. ¿Ya? Uh-huh. Y aquí están los 2 casos. Sí, ya caché. ¿Ya cachó? Perfecto. Entonces, un primer caso es que el i sea negativo. Si el i es negativo, su inverso multiplicativo también lo es. Entonces, tendría aquí un número negativo y el 1 un número positivo y nunca, se tiene que, no es que nunca se tenga que, sino que siempre un número real negativo es menor que un número real positivo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esa propiedad? ¿Cómo es esa propiedad? Si A es un número real positivo y B es un número real negativo, entonces A es mayor a B siempre. ¿De acuerdo? Segundo caso. Ya, bueno, en el primer caso tenemos una solución vacía, no hay i que cumplan, no hay i negativos que cumplan esta condición. En el segundo caso, si el i es mayor que 0, voy a poder resolver, porque aquí va a ser comparable un positivo con un positivo, ¿ya? A veces estas desigualdades salen solo analizando el signo del número, ¿ya? Otras veces no, bueno, estas son las menos. Veamos, si el i es positivo, entonces 1 sobre i también es un número real positivo, ¿ya? Eso como dato. 1 mayor que i me permite, perdón, 1 sobre i mayor que 1 me permite multiplicar la desigualdad por i. ¿Por qué? Porque este numerito
mantiene el orden al multiplicar. ¿Se acuerda de esta propiedad? Si A es mayor que B, A y B en R más, entonces, y del C también mayor que 0, entonces A por C sigue siendo mayor que B por C. ¿Ya? Esta propiedad es la que estamos aplicando aquí. Voy a multiplicar a ambos lados por un número mayor que 0. A ambos lados de esta desigualdad. ¿Sí? Y me queda eso. 1 menor que y. Perdón, 1 mayor que y. Y esta es la solución. O sea, la solución parcial. ¿Cierto? Lo que hacemos entonces ahora es preguntarnos, esto lo vamos a definir como una solución parcial, y nos vamos a preguntar si esta solución parcial coincide o tiene elementos en común con nuestra restricción, que son los reales sin el cero. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué conjunto es este, el de la solución parcial? Es el intervalo abierto en 1, no mentira, es el intervalo del menos infinito al 1 abierto, ¿cierto? Pero mi conjunto de solución, este le llamamos solución parcial, mi conjunto de solución tiene que ser la intersección entre esta solución parcial y la restricción, ¿cierto? Y la restricción es los reales sin el cero. Entonces, a la solución parcial, que es del menos infinito al 1, lo intersecto con los reales sin el cero. ¿Sí? Además, hay que entender, no, me faltó aquí una parte, que estoy trabajando bajo el supuesto de un caso, ¿ya? Que el i estaba en los reales positivos. Entonces esto se traduce en como una nueva restricción, pero como restricción del caso. Entonces es una R1, por ejemplo. Entonces aquí tengo que borrar algo, ¿sí? Entonces lo que voy a intersectar es la solución parcial con mi restricción 1, ¿ya? La intersección va a ser entonces con R más, ¿ya? Cuando intersecto este conjunto del menos infinito al 1 con los números positivos, el resultado me da del 0 al 1. El 1 abierto, porque no es positivo, perdón, el 0 abierto, porque no es positivo, y el 1 abierto, porque no lo toma mi solución parcial. Y ahí entonces tengo mi solución final. ¿Ya? Acuérdense que en el primer caso, la solución de ese caso es vacía. A ver, Diego dice, entonces podría decir que el conjunto restricción es R más. No, el conjunto restricción es todo ese. Lo que pasa es que cuando hago dos casos, el conjunto de restricción se separa en dos casos, R más y R menos. ¿Ya? Y en un caso tengo una solución y en el otro caso tengo otra solución. Y esas dos soluciones, las soluciones de los casos, se van a unir. Siempre se van a unir. ¿Ya? Entonces, en el caso 1, tengo solución vacía. Un conjunto de solución que es vacío. En el caso 2, tengo un conjunto de solución que es del 0 al 1. ¿Ya? Y si junto el vacío con el 0 a 1, me da 0 a 1. ¿Alguna duda? ¿O alguna otra duda? ¿No? Ya vamos a borrar estas anotaciones. Y
Continuamos. Otra inecuación sencilla, se ve simple, pero el análisis nos va a ayudar a resolver otras cosas. X cuadrado menor o igual que 1. ¿Ya? Dice, el conjunto de solución es entre el menos 1 y 1. ¿Cómo lo hacemos? Ya, primero, ¿cuál es el conjunto de restricción? ¿Cuál es el conjunto de restricción? Le pregunto a ustedes. ¿Dónde están definidas ambas expresiones simultáneamente? ¿Todos los reales dice Max? ¿Alguien lo apoya? ¿O alguien está en contra de Max? Apoya, ya, Dylan, perfecto. Max y Dylan ahí siempre se están apoyando, ¿eh? Perfecto, bien, compañerismo ante todo. Efectivamente, el conjunto de restricción son los números reales, ¿ya? El conjunto de solución va a ser el conjunto de todos los números, o sea, el subconjunto de los reales que cumplan la desigualdad. Veamos. Esta desigualdad, ¿sí? Ojo que aquí está con el igual, no se puso el igual porque el igual se trabajó aparte, en este caso. ¿Ya? ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso. ¿Por qué? Por la definición de este símbolo. Esta expresión dice x al cuadrado es menor que 1 o x al cuadrado es igual a 1. ¿Ya? Y en esta parte, yo sé que las soluciones van a ser 1 o menos 1, ¿ya? Que las voy a agregar al final. Entonces me dedico a resolver esa inecuación. Bueno, puedo sumar a ambos lados de esta desigualdad el opuesto de 1 y puedo factorizar como una suma por diferencia. Fíjese por favor que se han mantenido aquí las equivalencias y no son igualdades. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy diciendo, esta como proposición es equivalente a esto como proposición. Y así sucesivamente. Son proposiciones que son equivalentes entre sí, proposiciones lógicas. ¿Ya? Si yo digo que estos son iguales, no sé qué igualdad estoy usando. ¿Estaría usando que el 0 es igual a esto? ¿O que esta expresión es igual a esa? ¿Ya? Tendría otra forma de escribir si es que uso la igualdad. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Solo para mejorar la escritura. ¿Ya? Uso la equivalencia. Entonces, al descomponer en dos factores, me queda una multiplicación, y ahí usamos el hecho o la propiedad AB menor que 0, ¿sí? Que esta multiplicación da números negativos cuando los elementos, los factores, son números de distintos signos. Entonces voy a tener uno positivo y otro negativo, o uno negativo y el otro positivo, alternando los signos. ¿Ya? Ese O luego se va a transformar en una unión. Y estos I se van a transformar en una intersección. ¿Ya? Intersecciones de conjuntos. Ojo con eso. Entonces, de la primera parte, x menos 1 mayor que 0, se obtiene x mayor que 1. ¿Sí? Luego, de la segunda, se obtiene x menor que menos 1. De aquí, de estas dos, tengo que intersectar estas dos condiciones. Una técnica o una estrategia para hacer eso sería dibujar. Representamos aquí a los números reales, marcamos los números que necesito, el menos 1 y el 1, ¿cierto? La primera condición me dice más grandes que 1, del 1 hacia el infinito positivo, abierto en el 1. Y la segunda condición me dice el x tiene que ser más chico que menos 1, o sea, hacia la izquierda. Y también abierto en el 1. Este y es una intersección. Entonces tengo que fijarme en mi dibujito en donde se intersectan esos dos conjuntos que yo dibujé. ¿Están levantando la mano? Interrumpa nomás, no.
A veces me cuesta ver la mano levantada, así que si tiene algo que preguntar, Sí, abra su profe, era micrófono yo y que pregunte. tenía una pregunta que no quería estar esperando para que terminara de hablar, que no entendí por qué, o sea, la primera parte de la tercera filita, por así decirlo, cuando hizo el x menos uno, ¿Eso? el del lado de acá, el del lado derecho, no entendí por qué ¿Esa? quedó de la otra forma. No, 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 después de la separación del O. Esa, sí, Esa. esa. ¿Qué aplicó ahí? Es que ahí no Ahí puedo aplico entender. esta propiedad. A por B menor que cero es equivalente a decir que A es mayor que cero y B menor que cero, o, aquí hay un O, A menor que cero y el B mayor que cero. Esa es la propiedad. Ah, ya, ¿Ya? ya. Ya, profe, Entonces, ahora sí, gracias. Isabel, ¿cómo entiendo esta propiedad? Así. Si multiplico dos números y el resultado me da negativo, es porque tengo signos diferentes multiplicándose. O sea, tengo números con signos diferentes. Uno es positivo y el otro es negativo, o el primero es negativo y el segundo es positivo. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué está pasando? Voy a borrar esto. ¿Ya? Tengo que, que este es positivo y ese es negativo. Y en el otro lado, este es negativo y el otro es positivo. Ahí están mis dos combinaciones de signos. ¿Ahora sí? ¿Se entiende? Haga así con la manito y la veo. Ah, ya, sí, Ya, profe. perfecto. Ya. Ya, ok. Entonces, volvemos a nuestros conjuntos, al dibujo de nuestros conjuntos. Y observe que estos dos conjuntos no se intersectan. Aquí se intersectan en nada. Entonces, esta parte tiene una solución parcial que es vacía. ¿Sí? En cambio, la segunda parte, la voy a dibujar por acá, necesito al menos 1 y necesito al 1, me dice x es más chico que 1, de ahí para allá. Pero también x es más grande que menos 1, ahí para allá, abierto en ambos extremos. ¿Dónde se intersectan? Bueno, se intersectan entre el menos 1 y el 1, abierto en ambos extremos. ¿Ya? Y como es un O, estos dos conjuntos se tienen que unir. ¿De acuerdo? Entonces, la unión del intervalo abierto del menos 1 al 1 con el vacío es el mismo intervalo abierto del menos 1 al 1. ¿Sí? Eso es como solución en el caso de que esté considerando la desigualdad estricta. ¿Ya? Ahora, el otro caso, acuérdense, tricotomía. ¿Sí? El otro caso es qué pasa si el x, si considero el igual, es decir, x al cuadrado igual a 1. Y de aquí vimos que teníamos dos soluciones. El x podría ser 1 o el x podría ser menos 1. Esto significa que tengo una solución, pensémoslo así. Voy a escribir con azul que esto es la solución del caso 1. Y aquí voy a escribir la solución del caso 2. ¿Ya? Va a ser el 1 y el menos 1. ¿Sí? Entonces, la solución final, como mi restricción son todos los reales, ¿cierto? Recuerde que la restricción habíamos dicho que eran todos los reales. La solución final va a ser la unión de las soluciones del caso 1 y el caso 2 intersectada con mi restricción. Siempre es así. Entonces, en el caso 1 me dio el intervalo abierto, 0, 1. En el caso 2 me dieron los extremos. Si yo junto esto, me queda el intervalo cerrado del menos 1 al 1. Y eso lo intersecto con los números reales. ¿Y qué me da? Del menos 1 al 1. ¿Se entiende? Pregunte.
Ya, yo sé que Diego entendió, pero Diego es uno de todos los compañeros. ¿Qué pasa con el resto? Profe, Diga. yo tengo una pregunta. Es, La otra solución que dio, que era del cuando no había intersección entre el -1 y el 1, no se tiene que escribir, ¿cierto? es que dentro, no, ya está considerado eso. Ya está Ah, considerado ya, aquí, ok. ¿sí? En esa Ya, unión, ah, ya. ¿sí? Ya. Ya calculamos la solución 1, ¿cierto? Ujú. Entonces ya está, no es que no se tenga que escribir, sino que fue un paso intermedio. Ya usamos ese vacío para hacer una Ah, unión. ya, ok. No aportó nada. Es que como al final había escrito solamente, o sea, entre el -1,1, que o sea, con los reales. Entonces pensé que no era necesario tal vez escribir la otra solución que había dado. No, este vacío que está aquí, ya está considerado en esa solución 1. Esa solución 1 está aquí, ¿sí? Que Ya. unido a la solución 2 me quedó ese intervalo. Por lo tanto, Ah, ya. si yo veo esto, ya vi este vacío inicial. Le seguí la pista. ¿Te fijas? Maite, ¿cuál es su pregunta? Gracias. Esa última parte, ¿cuál es esa última parte? Abra su micrófono, pregunte nomás. No, no hay... Era lo mismo que acaba de explicar, en verdad. ¿Sobre el vacío? O sea, no, era como la conexión que había hecho Las dos con las soluciones. flechas amarillas. Ah, ya sí, claro. Eso, Cuando sí. tiene dos casos o cuando tiene casos, cada caso va a tener una restricción o se va a restringir a un cierto conjunto y va a tener un conjunto de solución. Solución del caso 1, solución del caso 2. O podrían salir más casos. De hecho, enseguida vienen más casos. ¿Ya? Todas esas soluciones de los casos son soluciones parciales del problema y las tiene que juntar todas para formar su gran conjunto solución. ¿Ya? Y luego cuando tiene su conjunto solución, que es esto de aquí, la intersecta con la restricción. ¿Ya? A veces esa restricción la podría hacer, o sea, esa intersección la podría hacer antes. ¿Ya? Profe, pasa que me perdí cuando dice analizamos los siguientes casos. ¿Por qué dice si x igual a 1 más y abajo -1 menos y? Entonces no entendí por qué hizo esos pasos. ¿Me podría explicar? Dice, si al x, perdón, si al 1 le sumo algo positivo, eso dice ahí, el resultado es más grande que 1. ¿Ya? Estoy diciendo, eh, eh, mm, Profe, una consulta. ¿sí? Las soluciones siempre van unidas, nunca se intersectan. Las soluciones entre sí siempre van unidas, solo se intersectan con las restricciones. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Lo que está haciendo Javiera, ¿cierto? En esta parte es decir por qué es vacío acá. ¿Ya? Solo eso. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Lo puede hacer así analíticamente o lo puede hacer así geométricamente. A mí en lo personal me conviene más mirarlo desde el dibujito. ¿Ya? Pero lo que está diciendo aquí es que si el x es 1 más algo, o sea, es más grande que 1, ¿sí? Su cuadrado también va a ser más grande que 1. ¿Ya? Ya, profe, todo claro. Gracias. Vamos a borrar esto, a no ser de que tenga alguna otra pregunta antes de seguir.
¿Ya? Esto último, ¿de qué color podemos ponerle? Rojo. Esa es la solución. La puedo escribir así o la puedo escribir así. ¿Ya? De cualquiera de las dos formas dice exactamente lo mismo y está bien. Siguiente. Más ejemplos. Tiene varios ejemplos. Nosotros vamos a hacer uno, ¿ya? Y el resto están puestos y desarrollados en la presentación y los va a hacer como tarea personal. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un análisis porque aquí aparece una tablita que me interesa que estudiemos. Primero, primer problema. Cuando tengo un producto, o sea, antes habíamos visto, bueno, aquí habíamos visto un producto menor que 0 o mayor que 0 da igual, ¿ya? Lo que importa es que va a usar la misma propiedad. En el caso del ejercicio 1, hay una división, x menos 1 sobre x más 1, pero nosotros ya sabemos, perdón, más 5. Sabemos que esto es lo mismo que un producto x menos 1 por el inverso de x más 5. Entonces igual estoy pensando en multiplicación. ¿De acuerdo? Entonces, esta multiplicación tiene que darme un número mayor o igual que 0. También podría pensarlo. Cuando el producto me da 0 o cuando el producto me da mayor estricto que 0. Y tengo dos casos, ¿ya? Y en el segundo caso voy a tener algunas otras condiciones. Vamos allá. Primero, restricción. ¿Cuál es la restricción del conjunto? Que la división no se indefina, por lo ¿Ya? tanto el x ser igual a menos 5. El x no puede ser igual a menos 5, perfecto, y aquí tenemos la restricción, el conjunto restricción, ¿ya? Me sirven todos los reales excepto el 5, para que esté definida, no como solución, ¿ya? Ahora, cuando el producto de dos números reales me da mayor que 0, ¿ya? Ya sé que la parte de abajo, fíjese, no puede ser 0, entonces fíjese que aquí no está igualado a 0, ni acá tampoco, porque se quitó ese caso. Ya estamos considerando la restricción. ¿Se entiende eso? Ya, entonces, para que un producto sea mayor que 0, los dos números tienen que ser del mismo signo. Los dos en R más o los dos en R menos. ¿Sí? De aquí, bueno, resuelvo inecuaciones simples. El x es más grande o igual que 1, el x es más grande que menos 5, o unión, ¿cierto? Aquí tengo intersección, el x más chico que 1 y intersección más chico que menos 5. Vamos a dibujarlo. Qué feo el dibujo. Vamos a dibujar así. ¿Qué necesito para dibujar el primero? Necesito el 1 y el menos 5. Entonces, la primera condición es de el 1 hacia la derecha. Y la otra dice del 5 hacia la derecha. No se toma el 5, sí se toma el 1. ¿Cuál es la intersección? Estoy pensando en la intersección. ¿Ya? La intersección es del 1 a la derecha. De ahí tengo esa solución para esa parte. Ahora me falta el otro conjunto. ¿Ya? En el otro ¿Profe? conjunto, ¿sí? Disculpe, es que tengo una pregunta, porque en este ejercicio volví a ocupar lo mismo que me había explicado antes, ¿cierto? Que era lo de el A por B tiene que ser menor a 0, y esa que me había explicado en un Sí, momento sí. atrás, ese es un axioma. Esa es una propiedad del orden Ya, en los números reales. ya, ¿Ya? ya, que eso quería para poder anotarlo. No, no es axioma. Los axiomas son la compatibilidad de la suma en el orden,
¿sí? Y las propiedades de la relación de orden son reflexiva, simétrica, transitiva. Y la tricotomía. Ya, ya, profe, gracias. Una consulta. ¿Sí? ¿Por qué el mayor o igual tiene que quedar en el x menos 1 y no en el x más 5? Ay, te la devuelvo, te la devuelvo. El x, ¿dónde estoy? X mayor o igual a 5, ¿qué significa? Significa que el x es mayor que 5 o el x es igual a 5. ¿Qué pasa aquí, Franco? Ah, después al despejar quedaría como el menor o igual a 5. Eh, O no, menos sea, 5, menos 5, mayor o menos 5. igual a menos 5. Claro. Ahí, menos 5. Entonces, aquí explota esta cosa. ¿Por qué? Porque no puede ser 5, quitamos el menos 5 de la restricción, no puede ser. Por eso Ya, no ya, va el profe, igual. lo ¿Ya? acabaste. Gracias. Ya. Perfecto. Entonces, ya estábamos dibujando el otro conjunto. El otro conjunto, vamos a usar los mismos números, el menos 5 y el 1, y me dice más chico o igual que el 1, incluido el 1, y más chico que el 5, para allá, abierto. Entonces, de esto me da que sirven los x menores que 5. Y fíjese que mantengo, aquí es importante decirlo, este se mantiene acá. ¿Ya? Este es el que mantiene eso, o es una unión. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la solución en este caso? Bueno, los más chicos que menos 5 y los más grandes que 1. Del infinito negativo al menos 5, sí, Isabel. Del infinito negativo al menos 5. Y luego, este conjunto de acá es del 1 al infinito. ¿Ya? El 1 cerrado, porque aquí está cerrado. ¿Ya? Y fíjese, por favor, que nuevamente aquí tengo una unión que es ese O. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Estimados estudiantes de matemática, ¿alguna pregunta? Parecer no. Ya, perfecto. Me asusta cuando no responden porque siento que se cayó la conexión, no pueden hablar, no sé qué pasa. Pero ya, es un poquito raro hacer una pregunta y que no responda. Pero entiendo que si pregunto si hay alguna duda y hay silencio de respuesta, es porque no hay duda. Ya, vamos a borrar y a pasar al examen de las tablas. Las tablitas. En este caso, fíjese qué es lo que pasa. La expresión, vamos a cambiar de color. La expresión x menos 1 tiene cambios de signo. ¿Ya? La expresión x menos 1 cambia de signo en el 1, ¿cierto? Antes del 1, la expresión me da números reales que son negativos. Y después del 1, la expresión me da números reales que son positivos. ¿Ya? O sea, cuando usted tome cualquier número de aquí, más chico que 1, el resultado de acá, del x menos 1, va a ser negativo. Y si tomo un número más grande que 1, le da un número positivo. En el 1, ¿qué pasa? En el 1 se hace 0. ¿Ya? Ahora, tomemos el x más 5. El x más 5 se hace 0 en el 5, negativo. ¿Ya? Aquí se hace 0.
no puede ser 0, según nuestra restricción. Después del 5, me da números reales positivos. Antes del 5, me da números reales negativos. Esta información y esta información yo la llevo a una tabla de signos, ¿ya? En donde pongo cada una de las expresiones algebraicas y la expresión final, o la que quiero analizar, ¿sí? Y analizo los signos que tienen en un dominio común con todas las condiciones. Por ejemplo, sería, en este caso, vamos a dibujar por acá arriba, como la expresión x menos 1 necesita al 1 para poder decir dónde da positivo, dónde da negativo, y la expresión x más 5 necesita al menos 5, la recta real la divido en 3 bloques. Primer bloque, entre el menos infinito y el menos 5. Segundo bloque, entre el menos 5 y el 1. Y el tercer bloque, del 1 al infinito. ¿Ya? Aquí están primero, segundo y tercero. ¿Ya? Y estas columnas de aquí representan esos puntos. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar algunas cosas. Entonces, la expresión x menos 1 en este intervalo del menos infinito al 5 me da números negativos. En el 5 no pasa nada, sigue siendo negativa. Es negativa hasta el 0, o sea, perdón, hasta el 1. En el 1 se hace 0, el x menos 1. Y después del 0, o sea, después del 1, se hace positiva. Es este análisis, ¿ya? Del 1 en adelante es positiva, del 1 para atrás es negativa, ¿ya? La expresión x más 5 es negativa hasta el menos 5. En el menos 5 se hace 0, ¿cierto? Y luego sigue positiva y no tiene otro cambio de signo. Entonces, ¿qué ocurre con la división? Al dividir o al multiplicar dos números reales que son negativos, el resultado es un número real positivo. En el menos 5, perdón, eso pasa en este intervalo, ¿ya? El resultado en el menos 5, ¿ya? No se puede calcular. ¿Por qué? Porque se me indefine el denominador. Entonces digo, aquí no existe, no es parte de la restricción. Entre el menos 5 y el 1, me queda una multiplicación de números que son de distintos signos. El resultado es negativo. Y así voy haciendo con cada una de las columnas. En el 1 es 0 y en el 1 al infinito me queda un resultado positivo. Entonces, ¿qué cosa estaba intentando resolver yo? Estaba intentando resolver x menos 1 sobre x más 5 mayor o igual que 0. Entonces me fijo en esta condición, aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. ¿En cuáles de ellas se cumple? ¿Dónde me da un número real mayor o igual que 0? En esa sí, en esta no, en esa sí y en esa sí. Entonces, ¿qué significa que aquí me dé lo que ando buscando? Significa que la solución va a ser del menos infinito hasta el menos 5. Abierto. El 5 no se toma. Entre el menos 5 y el 1 tampoco. El 1 sí se toma. Y llega hasta el infinito positivo. Y esto se une. Entonces ahí obtuve a través de mi tabla de signos la solución del problema.
¿Se entendió? Levantando la mano, profe. Pregunte nomás, abra el micrófono y pregunte. Me quedan 2 minutos para atender. Hola, profe, disculpe. No, nada de Lo disculpa que, aquí. Pregunte nomás. lo que pasa es que a mí en el colegio me habían enseñado a resolver estos ejercicios con una tabla muy parecida a esta. Entonces mi consulta era que si yo en alguna tarea o evaluación lo hago con la tabla que a mí me enseñaron, ¿estaría bien igual? Está bien en la medida que usted comprenda qué significa la tabla, qué significa cada columna, qué significa cada elemento que va en la tabla. ¿Ya? Sí, es que es muy parecida a esta. Sí, sí. Sí, sí, yo también la uso y la he enseñado de una manera parecida, pero siempre le doy el contexto de que está multiplicando números reales, que no multiplica signos, que son expresiones que cambian de signo, ¿ya? Que hay expresiones que no están definidas en cierta parte. Esa es la idea. La tabla ayuda un montón, ¿ya? Pero si se hace de manera mecánica, a nosotros, como profe, no nos interesa. ¿Ya? Si usted la Ya, sabe, la sí. conoce y sabe el fundamento, lo que estamos haciendo aquí, perfecto, puede usarla. Sí, ¿Ya? es que le preguntaba porque por lo menos a mí es más fácil hacerlo con la tabla que en la forma que lo estaba haciendo antes. Ok, ahora hay ejercicios que no se van a hacer con tabla. No No, porque, sí, no porque nosotros le digamos no lo haga con tabla, sino que no va a poder nomás. ¿Ya? no, sí, sí, O sí. ejercicios en donde al principio no se puede usar la tabla, pero después sí, en un mismo ejercicio. ¿Ya? Ah, ya. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Ok. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Insisto, quedan varios otros ejercicios. Bueno, ya hicimos esta explicación, voy a borrar. Ya hicimos la explicación de qué es lo que significa cada una de las columnas y el resto de las inecuaciones está aquí resuelta y también con su tabla de signo correspondiente, ¿ya? Estefanía tiene la mano levantada, ¿sí? ¿Quiere preguntar otra cosa? No, profe, se me había Ya. olvidado sacarla. Ok. Y ahí está, ¿ya? Hágalo, inténtelo, hágalo solo primero y luego vea la solución. Como hemos practicado los ejercicios, están las tablitas hechas y claro, como dice Estefanía, no está mal usar la tabla siempre y cuando aquí la podamos interpretar. ¿Bien? Eso. Si no hay más preguntas, quedamos aquí. ¿Ya? Bien. Muchas gracias por conectarse. Espero que haya podido avanzar un poquito más. Le quedan ejercicios pendientes, le queda el taller, así que lo invito a que siga estudiando y que tenga un buen fin de semana. Gracias, profe, que esté Profe. bien. Chao, Chao. profe. Gracias. Chao, profe. Descanse. Gracias. Chao, profe, gracias. Fin de... Chao.